Buenas tardes. Nuestro tema es continuación heurística. A continuación daremos un pequeño ejemplo, un pequeño repaso sobre lo que es el tema de la continuación heurística. Primero, tenemos una pequeña introducción a lo que es la continuación heurística y todo su arsenal que viene detrás. Como pequeña introducción, entonces, decimos que en este documento se proporciona una visión divulgativa sobre el área de los algoritmos de juegos de la inteligencia artificial. Su propósito es servir como punto de partida a quien desee introducirse en el área de los algoritmos de juegos con adversario y conocer sus elementos y características principales. Como introducción, también diremos que es un problema. Entonces, la primera necesidad es definir el término problema. Sabemos lo que es un problema matemático, un problema económico o el término problema en su mayor definición, pero ¿conocemos la definición de problema enfocado al mundo de la inteligencia artificial? Un problema en nuestro contexto, es decir, la inteligencia artificial, será la abstracción de una serie de elementos tales como un objetivo, meta o estado final a cumplir, un punto de inicio donde empezaremos a enfocar el problema, y una serie de movimientos que nos permitirá como mínimo aproximarnos del estado inicial al final. En el mejor de los casos nos permitirá salir airosos con la mejor solución de problemas. Evidentemente existen muchos tipos diferentes de problemas, pero todos ellos tienen elementos comunes que nos permiten clasificarlos, estructurarlos y afrontarlos automáticamente de uno u otro modo según su tipo. Así pues, este documento se centrará en un único tipo de problema: los juegos. Los problemas de juegos son aquellos en que varios agentes o adversarios compiten por lograr un mismo objetivo. Estos problemas se resuelven mediante los denominados algoritmos de juegos, los cuales trataremos en gran profundidad. Ejemplos de juegos: está el ajedrez, el dominó y el tres en raya. Podemos decir, no es difícil ver que dentro del conjunto de problemas con adversarios están todos aquellos juegos de mesa para dos que seguramente todos hemos jugado, como el ajedrez, el tres en raya y el dominó. Pero no solo estos juegos resolverán nuestros algoritmos, sino que además podremos afrontar problemas de cualquier ámbito donde varios individuos compitan, ya sea juegos de cartas como el póker o el blackjack, o incluso problemas del mundo real. Tipos de juegos. Los juegos, que ya de por sí son una subcategoría de problemas, también pueden subclasificarse. Incluso para los ordenadores no es lo mismo si intentas decidir la mejor jugada en el 3 en raya que si pretendes decidir si jugando a cartas, apuestas o te plantas. Pero eso los juegos también deberán clasificarse según ciertas propiedades presentes en todos ellos, facilitando así la decisión de que el algoritmo pueda utilizar para vencer. La primera de las propiedades va a tener en cuenta que será el número de jugadores o agentes involucrados, información de gran vitalidad a la hora de diseñar el algoritmo. Un juego puede ser sin adversario, por ejemplo el puzzle, con un adversario, por ejemplo el 3 en raya, o con n adversarios. La siguiente propiedad a conocer es el orden de los movimientos, saber si por ejemplo los jugadores mueven alternativamente o por azar también es muy importante. Una vez situados los jugadores y sus turnos, hay que saber qué conocimiento tienen estos. En los juegos los jugadores pueden tener o bien conocimiento perfecto, donde no afecta el azar y todos saben en todo momento lo mismo, o bien conocimiento imperfecto, donde el azar sí puede participar y además hay ocultación de la información entre los jugadores. El hecho de que el azar aparezca o no aparezca en alguna de las propiedades anteriores se le conoce como determinismo. También podemos encontrar juegos donde un movimiento que te beneficia siempre perjudica al mismo nivel al adversario, llamado equilibrio Nash, o juegos donde esto no ocurre. Según sus características encontraremos juegos simétricos o asimétricos, de suma cero y de suma no cero, cooperativos, simultáneos y secuenciales.
información perfecta de longitud infinita o juegos bayesianos, entre otros. Estrategias a seguir. La idea básica cuando buscas vencer computacionalmente a un adversario es intentar predecir todos los posibles movimientos, todas las posibles situaciones desde tu turno hasta el final de la partida y elegir la que prometa mejores resultados. Esta idea se le conoce como la de generar todo árbol de búsqueda. Pero esta estrategia tan bruta la gran mayoría de las veces será algo imposible e inaceptable, puesto que una partida no puede durar siglos. Lo que realmente haremos será buscar una aproximación de las mejores jugadas guiándonos mediante heurísticos y prediciendo únicamente las situaciones con mejor pinta. Pues si por ejemplo no sirve de nada saber las situaciones que podrían darse después de hacer un paso en falso. Para poder realizar los cálculos computacionalmente hará falta una abstracción codificable del juego. Entender e implementar realmente el problema, necesitaremos una representación del estado, otra del estado inicial y otra del estado ganador. Y finalmente definir los operadores de movimiento válidos de los jugadores, que determinarán las jugadas que puede hacer un agente desde su estado actual. Además, deberemos definir la aproximación heurística, es decir, la función que nos indique lo cerca que estamos de una jugada ganadora. Esta función intervendrá información del dominio del juego y deberá tener un coste computacional lo más bajo posible. Una vez definido el universo del juego, nos tocará aplicar el algoritmo más adecuado. A continuación, explicaremos la continuación heurística, que es el tema que nos correspondió. La técnica continuación heurística intenta evitar el peligroso efecto horizonte, provocado por la limitación en profundidad. Es similar a la técnica de búsqueda secundaria, pero no es el mismo concepto. En la continuación heurística se realiza previamente una búsqueda en anchura del árbol hasta el nivel de profundidad seleccionado. Una vez realizada la búsqueda, en lugar de elegir el mejor movimiento, aquí será donde añadiremos la modificación. Seleccionaremos un conjunto de nodos terminales y los desarrollaremos a mayor profundidad. Esta selección de terminales a asegurar vendrá dada por un conjunto de heurísticas directamente relacionadas con el juego. Por ejemplo, podría calcularse si en ajedrez en un terminal tienes un rey en peligro o un peón a punto de convertirse en dama, y entonces para estas situaciones críticas buscas una mayor profundidad.